Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Es la pregunta que los religiosos, que la autoridad religiosa del momento, los fariseos, hacen a Jesús. No saben nada del reino de Dios y eran la mayor autoridad religiosa. ¿Por qué no saben de este reino? Porque eran religiosos, sí, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y por eso no vivían actualizados en Dios, en el plan, en la voluntad de Dios. Y el estar separados de Dios les trajo como consecuencia el no reconocer las cosas de Dios y a Dios mismo. Dios vino a ellos en Jesús. Jesús es Dios, que vino a ellos y ellos no lo reconocieron. Lo rechazaron, lo sacaron y le dieron una muerte de cruz, pensando que así le estaban dando gloria al mismo Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios y por eso no podían reconocer a Dios, ni reconocer los modos de Dios. Y entonces no sabían nada del reino y por eso preguntaron cuándo iba a llegar el reino de Dios. Y entonces Jesús les dice que el reino de Dios no está afuera, no está ni allí ni allá. El reino de Dios ya está entre nosotros. Y ese reino de Dios está en cada alma, en cada corazón, en cada persona que unida a Dios está permitiendo que este reino de Dios vaya creciendo en él. Hermanos, esa es la religión, esa es la fe, esa es la vida espiritual. No es hacer cosas externas, no es tener que estar allí o allá. Es la unión perfecta con Dios. Y esa unión perfecta con Dios crea en nosotros su reino. Y para que este reino se construya en nosotros, necesitamos estar unidos a Él, estar actualizados en Él, en sus modos, en su tiempo. Y para vivir unidos a Él y actualizados, necesitamos su voluntad. Por eso estas verdades de su divina voluntad, ellas nos van a ir actualizando en Dios, nos van a mantener en su tiempo, unidos a Él.
Y son ellas las que nos van a ir disponiendo y las que van a ir construyendo en nuestra alma, en nuestro ser, el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es otro distinto que la voluntad del Padre Celestial. Y entonces es la voluntad del Padre, es esta voluntad la que tenemos que conocer, apreciar, amar, pedir, desear, vivir. Porque ella es la que pondrá este reino de Dios en nuestra alma, que es Dios mismo para siempre unido a nuestra alma. Ese es el reino de Dios, no es más. Hermanos, hoy hay muchos religiosos, hoy sigue habiendo muchas autoridades, pero que no están actualizados en esta divina voluntad. ¿Por qué? Porque como los fariseos saben muchas cosas, pero no saben lo que realmente tienen que saber, porque sus corazones no están unidos a Dios. Si estuvieran unidos a Dios, estarían actualizados qué es lo que quiere Dios hoy. Y lo único que quiere el Señor hoy para su iglesia y para todos y cada uno de nosotros es que conozcamos su voluntad, que la dejemos actuar, que sea nuestra vida, que ella reine en nosotros y domine, y así el reino de Dios se construirá en nuestro interior. De lo contrario, estaremos como los fariseos, haciendo muchas cosas externas, religiosas, pero lejos de los modos divinos. Que por la intercesión de aquella que estuvo totalmente actualizada, porque vivió plenamente la unión con su Creador, con nuestro Padre Dios. Por eso engendró a Jesús en su seno, en su alma, en su ser. Y por eso se desposó con la divinidad, con el Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios dominó y reinó perfectamente en ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de entender que el reino de Dios no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, y que se construye en la medida en que conozcamos y vivamos en estas verdades de su divina voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz y puedan emprender su vuelo hacia este reino de Dios para siempre. Amén.